Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una verdad irrefutable, una verdad que es necesario que toda la humanidad, toda persona entienda y crea, porque el amor de Dios se ha manifestado para todo aquel ser humano que entienda que tiene una necesidad de Dios. Está escrito. La Biblia dice que Dios escribió en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, de tal manera que nosotros supiéramos que Él sí estaba preocupado de nosotros. Y cuando decimos que amó de tal manera al mundo, muchas veces los seres humanos nos sentimos desatendidos, pero desatendidos por las circunstancias que nos rodean, no por Dios. Porque la preocupación constante de Dios es que tengamos, como dijo Jesús. Jesús lo decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10, yo he venido para que vosotros tengáis vida y vida en abundancia. Muchas veces mirando la situación que el ser humano vive, en aflicción, en angustia, en desesperanza, cuesta creer a este llamado que Dios nos hace. Cuando Juan el Bautista, a quien Dios le entregó esta misión para Israel en el principio de la predicación del Evangelio, él decía: el reino de los cielos se ha acercado, y llamaba al arrepentimiento a Israel. Y este reino de los cielos no se establece en un espacio físico como Israel o la tierra de Canaán, donde Dios le prometió un descanso, un reposo al pueblo de Israel, sino que se establece en el corazón de los hombres y mujeres que creen. Cuando Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 10, él les enseña, ¿verdad? Dice, ¿más qué dice? Verso 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que cuando yo confieso a Jesús y lo recibo en mi corazón como mi Señor? Este es el misterio, y esto es lo que le costó a los fariseos, a los judíos de la época del Señor Jesucristo entender. El Señor Jesús les decía, si quieren saber si esta doctrina es de Dios, háganla, pruébenla, porque ellos dudaban acerca de que no habían visto al Señor estudiar de manera sistemática. Entonces tenían dudas con respecto a esto que Él señalaba del reino de los cielos. Muchos estaban admirados de la doctrina y del poder de la palabra del Señor, porque no solo eran palabra, era poder de lo alto que se manifestaba en el Señor Jesucristo cuando Él hacía milagros y sanaba a los enfermos. Ese poder está hoy todavía con nosotros y no ha sido retirado el Espíritu Santo de la tierra. Así es que si hoy cualquier persona que decida recibir a Cristo en su corazón va a establecer también este reino. Y en este reino celestial de justicia ocurren cosas extraordinarias,
cosas maravillosas. El recibir a Cristo en nuestro corazón, la Escritura dice, ¿verdad?, que cuando lo recibimos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, entendemos que comienza una vida distinta para nosotros. Comenzamos, ¿verdad?, a vivir y a dimensionar las cosas de una manera distinta. Comienza a hacerse tangible este reino de los cielos. Y Jesús nos enseñaba como primer paso en el reino de los cielos. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El que defiende su vida, la perderá. Pero aquel que la pierde por causa de mí, éste la hallará. Es necesario que entendamos esto. Es necesario que entendamos que esta naturaleza nuestra no ha estado nunca dispuesta a obedecer a Dios. Pero Dios, que conoce la naturaleza del hombre, por cuanto su Hijo Jesucristo también fue partícipe de esta naturaleza, nos ha dado una vida nueva, ha manifestado la vida a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es necesario que entendamos este misterio. Es necesario que entendamos que debemos de hacer morir lo natural en nosotros. Es necesario que entendamos que para hacer la voluntad de Dios, Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y Él dice, yo ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es nuestra intención ayudarnos, ayudar a quien desee recibir a Cristo en su corazón, ayudarlo a caminar en este camino que es un camino nuevo, porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero el fin de estos caminos es muerte. El único camino que nos conduce a la vida eterna, el único camino que trasciende verdaderamente, es Cristo el Señor. Y vamos a tratar paso a paso, en la medida de nuestras posibilidades y que Dios nos permita, ir graficando esto. ¿Cómo es esto de vivir en un reino que es distinto? ¿Cómo es esto de negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo es esto de aceptar la cruz de Cristo, pero no como una cruz de sufrimiento y derrotas, sino como una cruz de victoria, de triunfos? ¿Cómo vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros? Esperamos, con la ayuda del Señor, estar ayudando en esto del discipulado y de caminar. Hoy vamos a dejar esto como la gráfica de lo que es nuestra intención y el deseo que hay en nuestro corazón. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga.